Bienvenidos a Energía 21. Un tema que nos debíamos en este ciclo es el de la búsqueda de la eficiencia en iluminación. Todos hemos tenido las ganas, el deseo de cambiar algunas lucecitas por otras que nos den mejor calidad de luz, que nos posibiliten el ahorro. Lo cierto es que la búsqueda de la eficiencia es obtener lo mismo, pero con aparatos que gasten menos o con sistemas innovadores cuyo gasto sea significativamente menor. En el tema de la iluminación, las sorpresas son las LEDs, porque el ahorro es notoriamente significativo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en iluminación eficiente. Vamos a preguntarle al especialista sobre los LEDs y también vamos a hablar de premios que han obtenido y sobre todo vamos a mostrar un ejemplo. El planetario de la ciudad de Buenos Aires, que fue iluminado de una forma especial, considerando el concepto de la eficiencia, que no solo busca el ahorro en la energía eléctrica, sino que también es un concepto un poco más amplio. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. ¿Por qué es importante cuidar la energía? ¿Por qué es importante buscar la eficiencia en la energía y en la iluminación? Bueno, yo te puedo hablar un poco más desde la iluminación, que es lo que más conozco. De todos modos, a mí personalmente me interesa mucho todo lo que es la conservación de energía. Lo que sucede es que yo muchas veces me encuentro hablando de lo que es ahorro energético. ¿Por qué? Por trabajos que hemos hecho en iluminación. Algunos me preguntaron si yo era de Greenpeace o algo así, pero realmente adhiero con ellos, pero no es que soy un miembro activo. Pero lo que es el ahorro energético desde el punto de vista de la luz, yo entiendo que es un tema fundamental, digamos. Creo que con el advenimiento de la tecnología LED, pero no puntualmente porque el LED sea una fuente de luz eficiente, que sí es más eficiente que muchas lámparas convencionales. Hablemos de lámparas incandescentes, bueno, que de hecho en Argentina ya se han prohibido, que lámparas halógenas, que muchas lámparas fluorescentes, de lámparas de descarga, pero no quiere decir que por llamarse LED ya es mejor que cualquier otra. Hay LED de todo tipo. Hay LEDs que tienen una eficiencia buena, pero apenas aceptable, y hay unos LEDs en la otra punta terriblemente eficientes. Si hablamos capaz en iluminación, en eficiencia energética de la fuente, podemos hablar que tal vez los nuevos fluorescentes, los más evolucionados, pueden llegar a 100 lúmenes por watt, mientras que una lámpara incandescente tenía entre 8 y 10 lúmenes, 8 y 10, digamos, el 10%, una lámpara halógena 25, 30, depende de las marcas y los modelos, ¿no? Pensamos que 100 es una cosa bastante interesante. Bueno, hoy tenemos LEDs que ni siquiera llegan a 100. Entonces, y hay LEDs, digamos, que estamos utilizando nosotros actualmente de 160, 170 lúmenes por watt. Se habla de un límite teórico de 240, pero ya hay algunas pruebas de laboratorio de 300 lúmenes por watt. Así que vemos que el LED es un poco el camino a seguir, ¿no? Pero volviendo un poco a la idea original, de la búsqueda de la eficiencia. No, precisamente. Entonces, es decir, poner LED depende cómo y para qué. Por ejemplo, podemos decir, ¿poner LED es bueno? Sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, hablábamos de LED bastante ineficientes, pero pueden ser muy, muy útiles para, por ejemplo, eliminar, no sé, un estante, una tirita de LED en un estante, que antes cómo se resolvía. Y hay gente que usaba fluorescentes para eso. Entonces tenía una terrible cantidad de energía consumida para iluminar en exceso, no sé, unos libros o algún objeto decorativo, exacto. Hoy no, hoy capaz uno pone un LED capaz no tan eficiente como esas tiritas que tal vez son muy buenas, pero pueden ser más como decorativas. Pero uno necesita, no sé, 2 watts, pone 2 watts, necesita 5, pone 5, 10, pone 10. Hay un montón de opciones y no como en fluorescentes, que hay fluorescentes chicos, pero no son los que más se consiguen, es medio complicado. Entonces ahí está el LED. O por ejemplo, para iluminar cosas puntuales, hay lámparas de LED de 1 watt,
que iluminan muy bien. Por ejemplo, una lámpara de lectura para, no sé, para un dormitorio, una luz de lectura para una cama, puede ser de 1 watt, 3 watts ya sería demasiado. Mientras que uno, ¿qué hacía antes? Tenía un velador con una lámpara de 60 prendida por horas, o no. Bueno, entonces eso me parece que hace al LED, a que capaz no es muy eficiente en toda su gama, pero empieza a ser muy fácil de utilizar en fragmentos muy pequeños. Así que eso creo que es uno de los temas fundamentales. Lo que tal vez muchos se piensan, sí, bueno, y el LED, que es una moda, o sí, digamos, ese es no hablar de eficiencia en iluminación, hablar de eficiencia energética, o es una realidad, una necesidad, una potencia que hay que absorber y desarrollar. Sí, nosotros lo que siempre planteamos, digo nosotros porque en la empresa somos muchas personas que trabajamos en conjunto, yo que pasé un poco también el vocero, un poco el mentor de todo esto, pero el vocero, y lo que entendemos que es lo siguiente, que, ok, fantástico, el LED es una fuente de luz muy eficiente, pero no porque pongamos LED todo va a ser maravilloso. Nosotros entendemos que es fundamental en cualquier proyecto donde uno quiera apuntarle al ahorro energético desde la iluminación, es hacer un buen proyecto con criterio. Hay mucha gente que a veces, inclusive, por simplificar un poco algunos temas dentro de la arquitectura, te dicen, no, necesitamos un piso de oficinas enorme que garanticemos 500 lux en todo el piso. Y 500 lux es lo que necesita una mesa de trabajo. Digamos, si ponemos nosotros en la mesa de trabajo 500 lux, en algunos casos por la CRT piden un poco más, que también está bastante temas para discutir, pero no vale la pena hacerlo ahora. Pero, por ejemplo, en circulaciones donde realmente no hay nada atractivo, no hay nada para ver, más bien son lugares planos y lisos, no hace falta tener 500 lux. Entonces, decimos, si hagamos un buen proyecto, bueno, pensemos cómo va a estar más o menos distribuido para decir, ok, en las mesas ponemos 500 lux y en lo demás no tanto. Inclusive tampoco se piensa muchas veces en la arquitectura lo que es la sensación de luz. A veces dicen, le apuntan a la medición, que capaz ni siquiera tampoco. Es decir, yo necesito acá 500 lux, fantástico. Pero, por ejemplo, depende qué vamos a hacer en ese lugar. Si uno quisiera en este momento leer algo y seguir, bueno, fantástico, concentrémonos en esta luz de los 500 lux. Pero si necesitamos trabajar por muchas horas o permanecer mucho tiempo, no es lo mismo, por ejemplo, estar en una oficina durante 6 horas, 8 horas por día trabajando, o en un lugar, en una residencia donde uno pasa otros momentos, donde capaz en el lugar de trabajo tiene que haber una luz que, digamos, sintoniza un poco al organismo con la hora del día. Por eso también los techos iluminados o espacios o planos de luz, si no hubiera ventanas con luz natural, que eso también hace mucho al confort. Entonces, ahí estamos empezando a hablar de eso, de ventanas. Bueno, si hay una ventana, ¿para qué poner una luz cerca? Entonces, bueno, ver cómo mezclar ese tipo de iluminación también es bastante interesante. La idea es la siguiente, que digamos, si aprovechamos toda la luz eficiente que se pueda, digamos, desde una ventana o desde otro espacio, eso es uno de los capítulos importantes que tiene que ver con el diseño de la iluminación. El diseño de la iluminación no es solamente poner la luz adecuada que da la luminotecnia. También es la luz que necesita el confort, la larga permanencia en ciertos lugares. Por ejemplo, no se concibe tal vez en uso residencial luz fría. ¿Por qué? Porque es un lugar más de relax. La luz cálida es la más adecuada, pero generalmente se utiliza luz fría para lugares donde hay más actividad, movimiento, donde la gente tiene que estar un poco más activa. Hay muchos lugares donde se piensa en luz fría para eso, para que la gente esté activa específicamente. Pero volviendo a cuál es el ABC del ahorro energético en iluminación, no es pasar directo al LED, es, como decíamos recién, número 1, el diseño, y número 2, me parece que antes que el LED es un buen sistema de control, que inclusive aplicaría, igual que el diseño, a cualquier tipo de fuente luminosa. No hace falta poner LED. ¿Cuántas veces vimos enormes lámparas encendidas en parques o en lugares o esos depósitos que tienen inclusive chapas transparentes que entra luz del día y están igual encendidas las lámparas como de día y noche, o en las noches que tal vez entra una persona cada tanto en ciertos espacios?
y lo que no se utiliza en sistema de control muchas veces porque, por ejemplo, encender y apagar ciertos tipos de lámparas tienen algunos problemas dentro de lo que es la iluminación tradicional. Digamos, cualquier lámpara convencional de filamento, digamos, en halógenas o incandescentes, cada vez que uno la enciende tiene un desgaste de la vida útil por ese esfuerzo que hace el filamento hasta que llega a la temperatura óptima, le quita horas de vida útil. Lo mismo pasa con las lámparas fluorescentes, que cada vez que se establece el ciclo de fluorescencia produce un desgaste. Hay como un promedio ahí medio general que se habla de unos 2000 encendidos por lámpara fluorescente. Así que si uno está, por ejemplo, en la circulación de, no sé, un espacio común de un hotel o de una oficina donde cada vez que detecta a alguien, ¡pac!, se prende, ¡pac!, se apaga, bueno, capaz eso hace que las lámparas se quemen prematuramente. Habría que hacer igual de todos modos los cálculos, ver cuánto se ahorra de energía con eso, porque capaz puede ser interesante. Lámparas de descarga, están esas lámparas, en general no quiero entrar en detalles técnicos, pero que hasta que no se enfrían no se pueden volver a encender. Entonces también no es que se puede prender y apagar esas lámparas de descarga grandes, como por ejemplo las que se utilizan al alumbrado público, alumbrado de grandes espacios. Eso no quiere decir que en el alumbrado público haya que prender y apagar la luz cada vez que pasa un auto, ¿no? Pero los sistemas más modernos tienen algún sistema que contempla el flujo del tránsito. Así que, pero no, el LED lo que tiene es que permite prenderlo y apagarlo las veces que uno quiera. De hecho, el LED, cuando uno los quiere dimerizar, los prende y los apaga cambiando el ancho de pulso de encendido, que da una dimerización pero que se produce en la vista. Si uno pudiera, digamos, no sé, filmarlo con una cámara ultra rápida, vería que el LED se prende y se apaga, se prende y se apaga, donde capaz los ciclos de encendido y apagado se van modificando y eso da la potencia que uno termina viendo, la potencia lumínica, el flujo lumínico. Pero cuando uno habla de sistemas de control también tiene que ver con relojes o no sé, el LED es como está controlado por electrónica, es muy muy fácil de encender y apagar, que tampoco es apagar. Nosotros, por ejemplo, para edificios para hoteles definimos en las circulaciones una luz, digamos, bastante baja, que permitiría ver. Por ejemplo, uno sale de una habitación o sale del ascensor, entra al piso y ve una luz suave, pero apenas la luz, un sensor, como los sensores que conocemos de movimiento que están por todos lados en nuestra vida, ¿qué hace? El sensor ese avisa que hay presencia de una persona y hace como un fundido que lo lleva al nivel óptimo. No es un encendido, que ese fundido lo hacemos un poco para que tenga un poco más de elegancia, pero podría prenderse de un golpe. Pasa que queda más agradable el encendido suave y que también después de unos minutos que no se detecta movimiento vuelve a ese estado mínimo. Entonces, con ese tipo de configuraciones se llegan a eficiencias energéticas increíbles, donde uno regula realmente el control de la luz. ¿Ustedes tienen el dato de la potencia que habría de ahorro en el caso de implementar eficiencia energética, eficiencia en la iluminación en nuestro país? Bueno, a nivel global es muy difícil, pero dentro, si nos concentramos en lo que es la iluminación, ¿sí? Los mejores proyectos de ahorro energético es cuando, digamos, que uno nota el cambio, es cuando uno ya tuvo una experiencia anterior. Que tal vez podría ser, si yo tengo actualmente instaladas lámparas halógenas o incandescentes y cambio a tecnología LED, el ahorro podría llegar a ser de más del 80%. Así, es sumamente significativo. Exacto. Sí. Bien. Y después, si consideramos que capaz es una instalación que puede tener lámparas fluorescentes o algunas lámparas de descarga, tal vez el ahorro podría llegar a ser del 70%. En general, cuando nos piden proyectos de ahorro energético, dicen queremos que por lo menos ahorrar la mitad. Pero en general siempre es más. Siempre es más. Pasa que volvemos a lo mismo, haciendo un análisis a conciencia del proyecto. Nos vamos a una pausa y luego sí continuamos con más iluminación eficiente. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar.
Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Ustedes como empresa han recibido importantes premios en esto de la eficiencia en la iluminación. Sí. ¿Cuál ha sido el premio que más le ha gustado recibir? Y bueno, en principio esto, sí, ¿cuál ha sido el premio? Bueno, los premios, digamos, todos son lindos. Lo que nos sorprendió, capaz, la primera vez que nos presentamos a estos concursos de ELI, se llaman Efficient Lighting Initiative, son, que se dividen en distintos grupos. Hay grupos de proyectos, digamos, que es proyecto propiamente dicho, que puede ser un diseño de iluminación, pero que nunca se realizó. Nosotros generalmente nos presentamos en categoría obras, que son obras terminadas, realizadas y funcionando. Y también dijimos, bueno, presentémonos porque está bueno promover un poco toda esta historia de la eficiencia energética. Y bueno, realmente fue una sorpresa cuando el primer año tuvimos 2 premios y varias menciones, pero primero fue una linda sorpresa, pero la mayor satisfacción es que las cosas con las que nosotros ganamos no son cosas de otro mundo. No es que somos unos genios y que solo nosotros lo podemos hacer. Cualquier persona que piense la luz a conciencia, con un buen diseño, como decía antes, buen sistema de control y con las fuentes adecuadas. Nosotros hacemos LED casi en exclusividad y como nosotros fabricamos gran parte de los equipos que utilizamos también las mejores eficiencias, ponemos realmente el esfuerzo donde hay que ponerlo. Pero creo que cualquiera lo podría hacer. De hecho gente que ha presentado proyectos, que ha ganado proyectos con equipamiento nuestro, sin que nosotros demos mucha iniciativa. Así que, digamos, creo que todos son interesantes. Algunos son un poco más emblemáticos, que llaman más la atención. Creo que a todo el mundo le llama más la atención el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, que es una obra que todo el mundo la ve. Tal vez otras obras que presentamos y ganamos no son tan a la vista, pese que son lugares públicos. Cuéntenos acerca del planetario, ¿cuál fue, digamos, el trabajo que desarrollaron ahí, que hicieron ahí? Sí, bueno, ahí como todo proyecto llega un poco como rápido, de apuro, necesitamos ya urgente una idea y nos presentaron una primera idea de cómo iluminarlo, que era también unas columnas que iluminaban el planetario como una luz muy tradicional. Y nosotros como que no compartimos un poco en lo que es monumentos, hacer ese tipo de trabajo, nos gusta más ir a valorizar puntualmente la arquitectura. Nosotros hicimos mucha experiencia en sitios históricos de Latinoamérica, muchos que son patrimonio histórico de la humanidad, y entonces que tal vez ahí aprendimos a resaltar las cosas más emblemáticas de la arquitectura. Capaz la palabra que usamos y que todos deberíamos concentrarnos en eso es de valorizar la arquitectura con la luz, en este caso que se iluminan fachadas, o en este caso monumentos. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el planetario? Podemos hacer un montón de cosas, pero ¿qué hubiera hecho el que lo diseñó? ¿Qué tenemos que valorizar? Estudiemos un poco más eso. Y bueno, buscamos, obviamente hoy con internet, con el Google, nos ayuda mucho para buscar información y encontramos escritos del arquitecto, cómo definía ese proyecto de esa gran cúpula que, como desde el interior tiene que ser así semiesférica, él quería mantener la imagen exterior también semiesférica para que se entienda que eso era un planetario, que muchos planetarios en el mundo tienen esa vista, y como también hacía falta tener como una circulación en la parte baja, dijo, bueno, estos podrían ser como unos anillos de Saturno, que es el planeta más emblemático, espacio, planeta, y no le quedaba otra que hacer como unas patas, porque no podía quedar flotando en el aire como un planeta, y dijo, bueno, patas de plato volador o de nave espacial, que es más o menos como quedó. Entonces, bueno, contamos un poco eso con luz. Hicimos en la cúpula un sistema de píxeles, que son como unos puntos, que parecen que son unos puntitos muy pequeños, pero en realidad son unos puntos así como de 15 por 15 centímetros, que a la distancia se ven como pequeñas estrellitas, y que la idea es esa, como que la luz desde el interior
que proyecta las estrellas, como si se trasluce al exterior y está haciendo como un efecto de estrellas, azuladito, con blanco. Después los anillos, lo mismo, tienen como una orla de color, que usamos mucho el azul en la puesta, que está casi permanente, porque es un color que, pese a que no existe en la naturaleza, naturalmente es como que da la sensación de noche, de espacio, el color azul. Y las patas lo mismo, para acompañar un poco el proyecto. De todos modos, el sistema que tiene instalado permite hacer cantidad de juegos de luces, pero increíbles. Cada uno de esas luces tiene la posibilidad de cambio de color entre rojo, verde y azul y todas sus mezclas. De hecho, cuando se hizo la inauguración del planetario, se hizo un show de luces con música, que hacía todo como una presentación, pasaban como colores de las banderas de Latinoamérica en la cúpula, hacía efectos de orla, como un movimiento en las orlas, las patas, que estuvo muy atractivo, que me recuerdo que también nos pedían capaz, cuando dejamos después una puesta así más para todos los días del planetario, nos decían, pero ¿qué pasa no anda el planetario? ¿Por qué no hace los cambios? Y dijimos, no, entendemos que no hay que hacer tanto cambio, es un monumento público que, digamos, excepto, no sé, un día de fiesta puede tener, hubiéramos ganado el Mundial, tendría que haber quedado haciendo como un festejo por unos días, el celeste y blanco. Lo que hacemos es eso, hay programaciones que ya están estipuladas, que son para las fechas patrias. Supongamos, si mañana fuera una fecha patria, hoy cuando ya enciende en celeste y blanco, y todo el siguiente día lo mismo. Después hay temas de Navidad, nos piden para ciertas otras fechas puntuales. Recuerdo cuando asumió el Papa, estaba todo amarillo y blanco con los colores papales. Permite hacer de todo, y inclusive también hay ciertos eventos que ahí sí se puede hacer como efectos y cosas, pero me parece que un monumento público no tiene que estar cambiando de colores, porque si no van a decir, ¿qué pasa en el planetario? Se armó un boliche nuevo. Me parece que confunde un poco. Eso no quiere decir que nada de color ni todo con color. Eso es un equilibrio bastante adecuado, ¿no? Sobre el final del programa, quisiéramos cerrar con una conclusión acerca de la importancia de iluminar bien para mantener el confort y para vivir mejor. Sí, bueno, es bastante amplio ese tema, porque, es decir, depende si lo llevamos esto porque hay distintos usos de la luz. Está el uso sumamente industrial, donde tal vez en las industrias también trabaja gente, pero capaz es un poco más difícil generar como ambientes de luz. En esos casos lo que se apunta más es a tener la luz de lectura, la luz para cierto tipo de trabajo, pero ahí como armar un ambiente en una industria es un poco más complicado. Capaz es un poco más fácil hacer eso en una oficina, en un local comercial, que, digamos, las oficinas, por más que no sean públicas, pero está bueno que tengan ese confort. Yo siempre digo que el confort viene mucho de tener un espacio iluminado, eso da mucha sensación de amplitud, sin entrar en estos temas del ciclo circadiano, del día y noche, de la hormona melatonina y todas esas cosas, pero en realidad un lugar con techos oscuros es como que a cierta hora empieza a acelerar un poco el sueño y todo eso. Así que, pero bueno, sabiendo trabajar esos temas es muy fácil. Inclusive se ha determinado que, por ejemplo, para un lugar de trabajo, la mitad de la luz puede venir de una fuente directa, pero la otra mitad no es exactamente la mitad, pero más o menos la otra mitad tiene que venir de una luz como difusa, digamos que venga de un techo, de una luz indirecta o algo así. Así que, pero después, bueno, no sé, locales comerciales, tal vez ahí el criterio es otro, que es más llevado a la estética del lugar, lo que uno quiere vender, resaltar más los productos que uno, o decir, bueno, acá estamos, o hacer como una atracción. Así que es infinito, hay que analizar cada uno de los casos.
Queremos invitarlos el 31 de agosto, festejamos en el Estadio Luna Park el Día del Gremio y el Día del Niño, como hacemos todos los años, así que están todos los afiliados con su grupo familiar invitados. Vamos a tener la presencia del grupo Pipetoa para los chicos y un cierre a todo trapo, como nos tiene acostumbrado Carlos Acuña y su comisión, con la Sole. La Sole viene a reventar el Luna Park, así que queremos que reviente con más de 6.000 personas el Estadio Luna Park. Para nosotros este año es un año importante en el Luna Park porque venimos de un acto eleccionario. El 23 de julio hemos tenido elecciones en el sindicato, la lista azul ha conseguido más de 7.500 votos y creo que va a quedar refrendado en el Luna Park. Este 31 de agosto tenemos que reventar el Luna Park, todos los trabajadores tienen que venir con su familia para disfrutar del Día del Niño y del Día del Gremio. Estamos sobre los minutos finales, nos tenemos que ir. Qué lástima, hemos pasado un momento muy grato. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Ahora, si quisiera ver este programa o los anteriores, puede hacerlo en nuestro sitio web www.energiaxxi.com.ar. Allí también atendemos sus sugerencias, inquietudes, propuestas. Lo esperamos. Y si no, la semana que viene. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.